Esta preciosura que tenemos aquí es una Echeveria colorata que tiene la particularidad, al igual que la plantita de la que platicamos la vez anterior, que fue la Echeveria magnífica, de que puede llegar a variar las características físicas que presenta entre una plantita u otra y pueden ser exactamente la misma que es Echeveria colorata. En algunas ocasiones las podemos incluso ver con las puntas un poco más rosaditas, con tonos verdes azulados más intensos, e incluso hay una variedad de Echeveria colorata que es prácticamente verde, que es una de las que casi no se encuentran muy comunes. Y por cierto, en el tamaño también hay algunas variaciones y es por ello que por eso a veces se encuentran Echeverias coloratas grandes, que es la que le dicen la Mexican Gigant, pero este término solamente es comercial, no está como tal identificado fuera de lo que son ya la Echeveria colorata, así que es la misma, solamente que es una planta que proviene del estado de Michoacán y es un poquito más grande. Por cierto, los dos estados en los que se ha encontrado de manera silvestre esta plantita son Jalisco y Michoacán. Así que vamos a platicar un poco sobre sus cuidados, pues para que les crezca muy bonita. Es una planta de porte, podríamos considerar entre mediano y grande, ya que la roseta puede llegar a crecer hasta 25 o 30 centímetros. Eso sí es la Echeveria, digamos, más común. Si es la colorata, ya que le dicen la gigante, pues crece todavía un poco más la roseta, así que eso va a depender del ejemplar que tengan. Pero como pueden ver, pues es una planta muy bonita, tiene una muy buena capa de pruina, así que es por eso que la vemos con ese tono como apasteladito. Y es importante que nosotros, para que conservemos esa forma compacta en su roseta y que se vea bien, la expongamos a suficiente iluminación. Por ahí las opiniones varían bastante, hay quienes dicen que solamente hay que tenerla a luz filtrada o mucha iluminación indirecta. Yo en mi caso les comparto la experiencia que yo he tenido con ella. Antes, cuando llegaron, como siempre las tuve unos meses a luz filtrada y se mantuvieron muy bien. Después simplemente decidí que ya era el momento de adaptarlas a la parte exterior, a que les diera el sol directo. Hasta el momento les está dando aproximadamente entre 3 a 4 horas de sol. Posteriormente, pues ya conforme va cambiando la posición del sol, ya les da un poco de sombra, de la malla sombra que está arriba, pero con eso ha estado muy bien. De hecho, lo que he visto es que como que se cerró un poquito más. Ese comportamiento en las plantas, recuerden que lo vemos cuando está un poquito más intenso el sol y pues ellas, por proteger la parte central, que es donde surgen las nuevas hojitas, se cierran un poquito, pero tampoco no se ha cerrado tanto como para que yo decida cambiarla de lugar. Solamente fue un cambio mínimo, así que por el momento así están bien. Y pues si tú quieres tenerla en luz filtrada o iluminación indirecta, también se te va a desarrollar muy bien. Como les comentaba, yo las tuve así al inicio y no hubo ningún problema de etiolación. En cuanto al sustrato, pues al igual que en la mayoría de nuestras echeverias y sobre todo en particular con ella, si nos ponemos a investigar un poquito sobre su hábitat, podemos ver las fotos que la gran mayoría de las echeverias coloratas están en suelos muy rocosos, prácticamente en paredes, podríamos decirlo así. Así que lo que va a suceder, bueno, es que entonces les da un tiempo el sol, después están bajo la sombra, que va a ser la protección que les da de ahí de donde nacen. Y pues lo que podemos hacer entonces es tratar de simular las mismas condiciones en cuanto a sustrato, un poquito más inorgánico. Ya me han comentado por ahí que a qué me refiero con la parte inorgánica y la parte orgánica. Lo inorgánico, recuerden, yo a esto le digo a todo lo que va a conformar su sustrato, la parte de la piedra. Ya puede ser piedra de tipo volcánico como el tepojal o el tezontle, u otro tipo de piedrita con la que ustedes puedan trabajar, que les sea más fácil encontrarla en donde viven, ya sea la perlita, vermiculita, incluso la arena de construcción, la parte gruesa de la arena. Puede ser también ladrillo rojo desecho, no tan finito, no que les quede polvillo, pero sí que les quedan aquí unas piedras de buen tamaño para que formen parte de su sustrato. A eso me refiero con la parte inorgánica. Y la parte orgánica, pues ya estamos hablando de que con lo que ustedes trabajen, ya sea tierra de hoja, tierra negra, tierra normal de la que ustedes puedan tener acceso,
incluso hay quien trabaja con pitmos, con humus de lombriz, en fin, fibra de coco, todo eso ya es la parte orgánica. Con lo que ustedes también puedan conseguir, pues vamos a formar nuestro sustrato. En mi caso está 7 partes de inorgánico y 3 partes de orgánico. Y pues hasta el momento, como drena bien el sustrato, pues no le he visto mayor problema de pudriciones, ni mucho menos. Es una plantita que tiene las hojas bastante gorditas, así que tómenla en cuenta para que también consideren una frecuencia correcta de riego para que no se les vaya a pudrir. A ellas yo las estoy regando ya que llegó la primavera y el sol está más o menos todavía estable, una vez a la semana, y con el sustrato que les comenté se han mantenido muy bien. Recuerden, ustedes deben determinar la frecuencia del riego considerando el sustrato, cuánto tiempo tarda en secarse, el clima que ustedes tengan, y pues eso sería lo principal. En cuanto a la temperatura, es una echeveria que al igual que la gran mayoría, pues tiene más o menos ahí un rango de aceptación. Nos puede llegar a soportar hasta los 0 grados centígrados cuando hace frío y se desarrolla bien arriba de los 20 grados. Y si tú vives en lugares donde la temperatura llegue a subir hasta los 40, pues simplemente, al igual que otras de tus plantas, hay que procurar resguardarla en un lugar, simplemente rubícala donde esté un poquito más fresco para que no vaya a darle ahí alguna situación por el calor, la temperatura y se te vaya a dañar. Y las florecitas que da son muy bonitas, tienen un color como entre rojo y anaranjado. Esta suculenta suele florecernos en los meses de enero a marzo, es decir, cuando estamos finalizando el invierno e iniciando la primavera. Si tú vives en un lugar donde no hay clima estacional, entonces posiblemente te esté floreciendo cuando ya el calor comience a regresar después de la temporada fría. Si la queremos propagar, aquí hay que considerar que la Echeveria colorata normalmente es de roseta solitaria. Puede llegar a sacar hijuelos, pero va a tardar un tiempo, así como puede suceder que igual pase bastante y no veas nada. Así que una de las maneras más sencillas sería por hoja. Solamente hay que considerar que como es una planta muy compacta y muy gordita, es algo dura para desprenderle las hojas. Así que si te puedes apoyar con algún instrumento afilado nada más para que le des el corte inicial y después desprender completa la hoja, sería lo ideal. Ahora, una manera todavía más sencilla para propagarla sería esperar a la floración y aprovechar las brácteas, que son esas hojitas que nosotros vemos que salen en las varas florales, despegarlas todas, que es mucho más fácil, y a través de ellas todavía es más sencillo poder conseguir más ejemplares de Echeveria colorata. Y en cuanto a las plagas o las enfermedades que le pueden llegar a dar, hay que considerar también el clima, porque eso determina mucho a veces el tipo de plaga que puede llegar a atacarla. Aunque te soy sincera, en el tiempo que yo las he tenido, verdaderamente no ha presentado ninguna plaga. Una de las que les he mostrado está un poco maltratada de las hojitas, pero eso fue por un golpe que se dio, le cayó un cajón de plástico encima y por eso tiene toda esa parte de las hojitas dañadas. Sin embargo, a pesar de ese golpe, la planta pues simplemente después se recuperó. Claro que donde se dañó le estuve colocando azufre en polvo para evitar cualquier situación y simplemente se secaron bien esas partes, cicatrizaron y ahora que ya trae las hojas nuevas, pues ellas están perfectas. Todavía no se termina de eliminar la parte dañada y es por ello que la plantita aún se ve maltratada, pero si tú la cuidas bien, créeme que realmente no vas a tener problemas de plagas. Solamente en invierno o cuando la humedad es alta hay que cuidarla del oidio, procura buena ventilación y unas horas de sol directo. Y cuando hace mucho calor, si no la tienes con buena ventilación, puede llegar a instalarse la cochinilla algodonosa, así que igualmente solamente procura la buena ventilación. Eso es lo que más nos ayuda para evitar enfermedades y una nutrición adecuada en nuestra planta. Y bueno amigos, eso es todo. Como pueden ver, la Echeveria colorata es una planta hermosa, es una especie pura, así que si a ustedes les gusta coleccionar este tipo de suculentas antes que los híbridos, pues también es una excelente opción para agregarla a su jardín. En cuestión de precios todavía suele variar bastante, depende del tipo, el proveedor con el que la consigan y el tamaño de la planta, aunque si la consiguen chiquita, no se estresen porque de verdad que se da muy fácil. Crece relativamente lento, pero tiene sus momentos de despegue en los que van a ver que pues va a alcanzar un muy buen tamaño. Así que pues eso sería todo de mi parte. Espero que este video les haya gustado.
Cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro video.